Nuestro desarrollo es por etapas. Significa que hay un desarrollo, digamos, de un estado de no conocer o desconsiderar a Dios, por decirlo así, ¿no? Hasta un estado de conocerlo, y ahí viene de aceptarlo o de rechazarlo o de negarlo, ¿no? Y desde ahí pues cada quien toma pues otra vez su camino, ¿no? Por lo general cuando los bebés nacen, ¿no? El Srimad Bhagavatam me explica, antes de nacer están conscientes, ¿no? De Dios, de Krishna, ¿no? Después de que, ¿no? Al venir aquí olvidaste, ¿cómo dice la canción en español? Dijiste al venir aquí, ¿no? Pero ahora estás olvidando tu palabra, ¿no? O Señor, te voy a servir, dijiste al venir aquí, olvidando tu palabra, ahora solo he servido a Maya, ¿no? Entonces, olvidando la palabra, Srimad Bhagavatam describe eso, ¿no? Que en el estado del embrión, mientras uno está en el vientre, uno se recuerda de Krishna por el estado del sufrimiento grande que está experimentando. Y dice, oh Señor, te voy a servir, pero después dice, olvidando tu palabra, no viene solo Maya, ¿no? Entonces los bebés, ¿no? Sabemos pues, cuando van creciendo y todo, pues no tienen única, es como la etapa hedonista de la vida, ¿no? Donde el bebé, ¿no? ¿no? Y lo atienden, ¿no? Cualquier cosa es solo y lo atienden en todos los aspectos, ¿no? Y eso se mantiene hasta un cierto grado. En algunos casos, si los papás no son muy expertos, lo extienden incluso hasta, ¿no? 10 años, 20 años, a veces hasta 50 años, ¿no? ¿No? Pero queda uno, ¿no? Dentro de este desarrollo, de que todos lo atienden a él, ¿no? Pero en otros casos, pues sí, uno va conociendo el mundo, uno va enfrentando los diferentes desafíos del mundo, uno va formando su identidad, su personalidad, ¿no? Y dentro de todo este desarrollo, pues viene también en algún momento el tema de Dios, ¿no? De una entidad suprema, del creador del mundo, como sea. Y uno toma ahí una actitud, ¿no? Uno toma ahí una actitud, digamos, ¿no? De aceptación, de rechazo, o simplemente de indiferencia, de negación, ¿no? Y así la gente pasa la vida, ¿no? Algunos se vuelven religiosos, considerando a Dios, otros se vuelven irreligiosos, ¿no? Y eso es común en el mundo, ¿no? Ahora, en el caso de los devotos, en caso del Vaishnavismo, de los Vaishnavas, ¿no? A pesar de, a veces, de conocer a Dios en alguna forma, o de no conocerla, o negarla, o rechazarla, como sea, ¿no? Viene el concepto de Krishna, la idea de Krishna, ¿no? Cuando nosotros llegamos y conocemos los devotos. Significa que nosotros llegamos de alguna manera u otra en asociación con los devotos, asociación directa o asociación con libros, ¿no? Asociación con un mensaje que los devotos están trayendo al mundo sobre, ¿no? Sobre Krishna, ¿no? Es ahí donde Srila Vishwanath Chakravarti Thakur explica, ¿no? De que eso es toda esta fase previa a lo que de hecho se va a volver vida y práctica espiritual, ¿no? Ayer lo mencionamos un poco, ¿no? ¿Qué es lo que viene primero? ¿No? Primero viene Sadhu Sangha, de acuerdo con Srila Rupa Goswami, ¿no? Sraddha, Sadhu Sangha, primero viene Sraddha, después Sadhu Sangha, ¿no? Después Bhajana Kriya, el proceso. Pero aquí Srila Vishwanath Chakravarti Thakur explica, ¿no? Que primero viene Sadhu Sangha, la asociación con los devotos, ¿no? Y al terminar este proceso de la asociación con los devotos, ¿no? En la etapa como donde madura todo eso, dice, esa etapa es Sraddha. Entonces prácticamente empieza con Sadhu Sangha, asociación con los devotos, ¿no? Culmina en el Sraddha, ¿no? Y después viene Guru Pada Sraddha, ¿no? Como Srila Rupa Goswami explica, la entrada en el servicio devocional, ¿no? Tomando refugio en el Guru, ¿no? Eso es Diksha también, ¿no?
Entonces tenemos esta parte, ¿no?, de la vida donde conocemos los devotos, donde, ¿no?, los devotos los conocemos, los devotos nos aceptan, los devotos nos guían de alguna manera y nos ocupan en el servicio de alguna manera. Y esto debería traer en nosotros, ¿no?, una fe. Y esta fe significa, es fe en Krishna, ¿no? Eso es Shraddha, ¿no? Significa la convicción fuerte de que sirviendo a Krishna estamos cumpliendo con todos los demás deberes que podemos tener, ¿no? Eso es Shraddha. Significa, eso va a salir como resultado de cierto sadhu sangha, cierta asociación con los devotos, ¿no? Y este mismo Shraddha, ¿no?, va a ser la base de ahora entrar en otro sadhu sangha. Ya después de que uno tiene esta fe y uno toma refugio en el Guru, uno toma Diksha, que es un momento en el desarrollo, entonces ahí empieza ahora otra manera de asociarse con los devotos. ¿Por qué? Porque con Diksha significa uno tiene un compromiso ahora, ¿no? Significa, mientras estoy en esta etapa, pues quizás me voy a dar cuenta después de un tiempo de que no, eso de Krishna no es lo mío, ¿no? Quizás, como dices, un aspecto más tradicional de Dios es que me complace más o que me, ¿no?, o que me ayuda más, ¿no? Entonces, en esta etapa puede ser eso, ¿no? Por eso es muy importante de que la base de Diksha es Shraddha, ¿no? Como hablamos, es la Siddhartha donde explica, ¿no? Si no hay esta base, entonces alguien puede incluso a veces iniciarse, pero ni siquiera estar seguro si quiere servir a Krishna y si puede vivir con Krishna, y, ¿no? Hemos visto eso, ¿no? Yo conozco un devoto quien vino de los Testigos de Jehová. Y vino, y el primer día que pasó por el templo, por circunstancias de la vida, ya le dijeron, no venga para acá, el maestro vino, aproveche la mercy, ¿no? Y terminó iniciado, ¿no? Toda una cosa ahí, ¿no? Terminó iniciado. Él no sabía ni qué, ni nada de nada. Pero como era, pues, piadoso de los Testigos de Jehová, entonces como que lo tomó en serio de alguna manera y siguió viniendo y siguió escuchando de los devotos, ¿no? Pero dice, mucho tiempo después, todavía, dice, más de un año después, dice, yo me sentaba y me gustaba escuchar lo que hablaban, dice, pero no podría ver la deidad. Porque ahí donde están Testigos de Jehová, de las deidades, como que les meten mucho que eso es muy malo. Entonces me tenía que sentar así para no ver la deidad, ¿no?, para poder escuchar y no tener la mente perturbada, ¿sí? Porque si ve de una mente sí estaba perturbada, ¿no? Pero ahí se mantuvo y ahí sigue todavía, ¿no? Pero hay muchos otros casos que no, ¿no? Y hay muchos otros casos que han sufrido después mucho, ¿no? Porque de repente dicen que hay un compromiso, pero ellos ni siquiera querían comprometerse, ni siquiera sabían en qué se estaban metiendo, ¿no? Y, ¿no?, complicado. Por eso es importante de que la base de la iniciación de Diksha sea Shraddha, ¿no?, donde uno sabe y uno acepta a Krishna, ¿no?, de corazón, uno tiene esta fe en Krishna, ¿no? Y en el momento de Diksha, cuando uno acepta al maestro espiritual, lo acepta, ¿no?, en el conocimiento de que, ¿no?, Guru y Krishna no son diferentes. No que el Guru es Dios, ¿no?, en un sentido de que ahora no va en cualquier momento ir para allá y levantar la montaña ahí, ¿no? Al lado del valle ahí va a levantar la montaña, o que en otro momento va a ir al campo de deportivo, ¿no?, y va de repente matar ahí una bruja que va a aparecer, ¿no?, y va a caer del cielo una figura, ¿no?, gigante, o esas cosas. No, no Guru es Krishna, sino Krishna es Guru, ¿no? Significa, ¿no?, es una manifestación específica, ¿no?, de Krishna, Karuna Shakti, ¿no?, de compasión, ¿no?, que lo lleva a uno o recibe uno y empieza a jalar uno, ¿no?, sacándolo del
enredo material, ¿no? Entonces eso ya uno empieza aquí este proceso, ¿no? Con Diksha, ¿no? ¿Se ubica? Pero la base tiene que ser la fe, ¿no? Uno tiene que haber recorrido y realizado y concluido ciertas cosas. Por eso es muy importante acompañar también a los devotos o acompañar a los interesados en la conciencia de Krishna de manera adecuada en esta etapa, ¿no? Proveerlos, ¿no? Enseñanzas, esta ciencia, acompañarlos en todo su proceso, ¿no? Que requiere sin ninguna prisa hasta que ellos, ¿no? Tienen esto claro, de que, ¿no? Krishna, fe en Krishna, ¿no? Y después, ¿no? De que conozcan a su guru, de que se acercan de manera adecuada, ¿no? De que observen el guru, de que el guru observa a los discípulos, ¿no? O aspirantes a discípulos, y ahí, ¿no? Eso es como un fundamento muy sano, muy real, ¿no? Después, ¿no? Cuando uno ya se asocia de esta manera, ahora viene el sadhu sangha, ¿no? Entonces ya empieza otra forma de, ¿no? De intercambio, ¿no? Otra forma de hablar, ¿no? Otra forma de compromiso, ¿no? Y ahí entra uno en lo que es Vajana Kriya, significa el proceso del servicio devocional, ¿no? A veces distinguimos entre, ¿no? Como decimos, terapia ocupacional, y a veces decimos el servicio devocional. A veces es un proceso en donde estamos acumulando todavía sukriti. De este lado, cuando estamos haciendo servicio, eso es más bien para acumular sukriti, que se vuelve después la base para fe, ¿no? Para Sraddha. Pero después ya con fe ya estamos haciendo servicio, ya es Vajana Kriya. Significa ya es todo un proceso distinto, interno, y va a mover dentro de nosotros las cosas de una manera distinta. Vamos a, en la asociación con los devotos, en las enseñanzas que recibimos, en la práctica que tenemos, vamos a obtener ciertas herramientas para poder observar dentro de nosotros los anartas o aspectos, digamos, internos que son obstáculos para el desarrollo devocional. Todo eso no existe en esta parte. En esta parte es más bien todo a nivel, ¿no? De información, a nivel de, ¿no? A nivel, es una otra forma de Sraddha, ¿no? Es una otra forma de fe, donde digo, pues los devotos me caen bien, me reciben bien, me hablan bonito, son buena gente, ¿no? Entonces sí uno tiene cierta fe, cierta confianza, ¿no? Pero esta fe y esta confianza se puede romper muy fácil por algunas otras cositas que aparecen, ¿no? Que al devoto no le guardaron prasadam y él estuvo haciendo algo duro, ¿no? Algunos ya se enrollan con eso, ¿no? Y dicen, este proceso no es para mí, o algo, ¿no? O cualquier otra cosa, ¿no? Después de tener Sraddha, como lo describimos, en base de, ¿no? Sukriti acumulado, en base de suficiente asociación, aclarar las dudas, aclarar los conceptos, ¿no? Después de tener esta base, ¿no? Después eso no se disminuye. Pase lo que pase, después eso queda como base en uno. Después en este proceso puede pasar cualquier cosa todavía, diferentes tipos de desafíos, diferentes tipos de decepciones, diferentes tipos lo que sea, pero esta base queda la fe, la fe básica en Krishna, ¿no? Sabiendo de que Krishna se manifiesta en forma del Guru, Krishna se manifiesta en forma de, ¿no? De la asociación, Krishna se manifiesta en forma de las diferentes instrucciones y circunstancias que vamos a tener, ¿no? Entonces esta parte es muy importante, ¿no? Y no hay que meterse precipitadamente, ¿no? En el proceso, porque si uno después practica el proceso, pero no tiene la fe adecuada, no es capaz de percibir y recibir las herramientas internas necesarias, ¿no? Entonces uno se enreda, acumula frustraciones, ¿no? Después culpa, ¿no? Y a Krishna, y al Guru, y a los devotos por sus propias, ¿no? Frustraciones internas, ¿no? ¿Por qué? Porque no ha concluido cierto proceso de una manera, o no lo ha vivido de una manera necesaria, ¿no?
Así que ya después viene esto, Diksha, y después viene todo lo que viene, la práctica. Y esta práctica es acompañada por Shiksha. Por eso es lo que hablamos ayer, ¿no? Esta parte preliminaria, ¿no? Las instrucciones y todo lo que recibimos no es Shiksha, ¿no? Eso es donde alguien te indica, te dice las directrices que hay que hacer y todo, ¿no? Nosotros decimos Shiksha, pero en términos reales no es Shiksha, ¿no? Es Diksha y después viene Shiksha, son instrucciones esenciales para nuestro proceso interno. No directrices o alguien quien te, ¿no? arregla la vida y quien te ayuda a no sé qué, ¿no? También se puede decir, pero en esencia, en la verdadera palabra, eso no se considera Shiksha, ¿no? Son directrices, son ayudas, son apoyos, son acompañamientos, ¿no? Entonces, ya cuando entra entonces el elemento que nos empieza a jalar, ¿no? Por eso también Diksha es el Sambandha. Significa ya cuando uno toma la iniciación, uno debería estar muy en claro de quién es Krishna, quién soy yo, qué es el mundo material, quién es el guru, qué es el servicio devocional, qué es mi relación con el entorno. Uno tiene que tener muy claro todo esto de lo que es Sambandha Tattva. Y ya con este Sambandha Tattva bien establecido, después viene la vidya o el proceso como tal, que es representado por el Shiksha. Entonces uno entra en una corriente del servicio, uno entra en una corriente o digamos una escuela de pensamiento. Y yo me recuerdo muy bien en las últimas clases de Srila Bhakti Vallabha Tirtha Maharaj, una serie de clases que yo tuve. En estas clases él una y otra vez, todos los días repetía: no piensen que son almas ordinarias todos aquellos quienes han llegado en contacto con este linaje de Srila Bhaktisiddhanta. Y después lo repetía en la misma clase otra vez, ¿no? Después lo repetía otra vez. Y el otro día lo repetía otra vez, ¿no? Como eso es una de las cosas más impregnantes que a mí se me quedaron de él, ¿no? Que lo repetía una y otra vez. No piensan que son almas ordinarias aquellas almas quienes han llegado en contacto con este linaje de Srila Bhaktisiddhanta. Entonces sí, nosotros recibimos al conectarnos aquí un cierto linaje, una cierta conexión, una cierta corriente de servicio. Significa ciertas tareas, ¿no? O ciertas instrucciones, ¿no? Y nuestro esfuerzo que estamos dirigiendo pues también va a través de este linaje, ¿no? Entonces una vez uno cuando entra en eso, entonces uno está conectado con esta corriente interna, ¿no? En donde uno poco a poco va entendiendo a más profundidad, ¿no? Qué significa el servicio devocional, ¿no? Entonces cuando uno hace este recorrido, obvio que uno va a tener asociación de los devotos, obvio que uno va a tener la práctica, ¿no? Pero como es la vida y como son diferentes desafíos, y Krishna sabe todo qué nos manda y por qué nos manda, ¿no? Puede haber diferentes problemas, puede haber diferentes desafíos, ¿no? Cualquier diferente cosa puede ser, ¿no? Puede ser de que uno de repente, por circunstancias externas de la vida, termina viviendo donde no hay devotos, ¿no? Por razones profesionales, etcétera, ¿no? Puede ser de que la comunidad en donde uno, ¿no? se formó y donde vive y participa se desarma por alguna razón, ¿no? Puede ser, sea lo que sea, ¿no? Como decimos, pero si Shraddha, fe en Krishna es la base, uno va a encontrar su camino. Ya no es cuestión de regresar más a esos conceptos tradicionales, como los llamas, porque uno ya ha concluido, porque uno ya ha aceptado a Krishna. Una vez un invitado estaba escuchando la clase de Srila Prabhupada, ¿no? Y ahí, no sé dónde fue, y ahí como que preguntó: yo también quiero ser iniciado, porque escuchó que va a haber iniciaciones y así. Entonces la Prabhupada dijo: sí, si me respondes 2 preguntas. Entonces dijo: sí. Y la Prabhupada preguntó: ¿quién es Krishna? Dice: Krishna es la suprema personalidad de Dios. Dice: ¿y quién eres tú? Dice: yo soy su eterno sirviente.
Dice, bueno, mañana iniciación. ¿No? Entonces él escuchó una clase, él entendió eso, ¿no? Entendió, lo aceptó, ¿no? Y Srila Prabhupada le otorgó la misericordia, ¿no? Ahora eso también puede ser también que uno solamente lo acepta aquí, ¿no? Y ¿no? Lo procesa intelectualmente y lo repite o algo así, ¿no? Pero obvio que eso no es suficiente. Si uno tiene internamente tiene que estar muy, ¿no? Por eso dice, ¿no? Sraddha Vishwas Kohe, ¿no? Tiene que ser Sudrida Nishchay. Sraddha es la convicción, ¿no? Fuerte, la fe fuerte. Esta convicción tiene que ser muy, 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 muy fuerte, ¿no? No algo del momento. ¿Cómo se dice? De labios, ¿cómo se dice? Con confesión de labios, algo así. No, eso tiene que ser muy, muy fuertemente dentro, arraigado, ¿no? Entonces eso está ahí, y eso uno no regresa más a otros conceptos, ¿no? Porque uno ya ha aceptado conceptos de Krishna, ¿no? Uno ha aceptado de que Krishna es Guru, ¿no? Y a veces, ¿no? Uno acepta al Guru, uno acepta la acción de los devotos, después el Guru parte del planeta, el Guru se va. Eso no significa de que Krishna se fue, Krishna sigue estando allá, y Krishna se manifiesta de otras maneras, ¿no? Pero sí o sí la asociación siempre es favorable. Pero incluso en casos en donde uno pierde la asociación, si uno tiene fe en Krishna, uno va a quedarse con el santo nombre, uno va a quedarse con las escrituras sagradas, uno va a quedarse con un anhelo de tener asociación, uno va a quedarse con el deseo de mantener contacto con los devotos, aunque sea a la distancia, ¿no? Obvio que es más difícil fortalecerse y mantener esta fe y mantenerse firme en la fe. Y por eso siempre se nos recomienda y decimos de que la asociación con los devotos en todo, ¿no? Estando tan solo ya no tengo fuerza de hacer mi Hari Kirtan, ¿no? Siendo bondadoso, da una gota de fe, ¿no? Dame el don del nombre de Krishna, ¿no? Entonces sí, ahí tenemos que ir viendo, ¿no? Cómo asociarnos, ¿no? Y si sentimos algún tipo de duda a este grado de profundidad, de mezclar los conceptos, ¿no? Por decirlo así, de abandonar nuestro sambandha, ¿no? Entonces ahí deberíamos pues, buscar ayuda con los devotos y, ¿no? Tratar de fortalecer y aclarar esas dudas, ¿no? Por eso el sambandha que ya hemos recibido, ese sambandha es real, ¿no? Y a veces pues toca simplemente pues añadiendo instrucciones, siguiendo, uno va a ir fortaleciendo eso, ¿no? Por eso esta base es importante. Pero algunos pues sí, hasta esta base no está suficientemente dada, ¿no? Entonces entran en diferentes formas de dudas y, ¿no? Diferentes conceptos de Krishna, ¿no? O de la suprema personalidad de Dios, ¿no? Por eso depende todo del caso a caso, ¿no? Porque si nosotros dejamos este sambandha, entonces estamos empezando de nuevo, ¿no? Dentro de un concepto, ¿no? Y a veces hay solamente conceptos, digamos, intelectuales, hay solo conceptos donde no hay una verdadera práctica, donde no hay una corriente, una línea de servicio que nos va a conectar con el dominio eterno, ¿no? Eso es también Sampradaya, Parampara es eso, ¿no? El lineaje que nos va a conectar con el dominio eterno, ¿no? ¿Y cómo lo hacen? Eso es muy difícil, desde nuestro lado nosotros no podemos entender eso, ¿no? Hay dos formas como se ven, ¿no? Uno son las formas tradicionalistas, Gaudiya Vaishnavas, que dicen, ¿no? Que tiene que haber una cadena ininterrumpida de cuerpos. Significa no puede haber ningún tipo de interrupción para estar conectado con el dominio eterno, ¿no? Pero Srila Bhaktisiddhanta, ¿no? Estableció, presentó el Bhagavata Parampara. Y Bhagavata Parampara dice, no se requiere eso. Puede haber ciertos tipos de interrupciones, ¿no? Significa no es cuestión de una relación física, ¿no? Sino es cuestión de una relación, ¿no? En los ideales, ¿no? No algo físico. Y eso es lo que pues, todos esos otros lineajes no aceptan. Pero si vemos
qué lineaje fue que trajo la conciencia de Krishna al occidente, quien expandió el movimiento de Mahaprabhu, pues podemos ver con certeza de que sí funciona, sí es empoderado, sí fluye algo a través pues, de este lineaje que hemos recibido, ¿no? Entonces, ¿qué significa esto Shiksha Guru Parampara y qué importancia cae ahí al Shiksha, ¿no? Y qué es, por ejemplo, Diksha es el momento, Shiksha es todo lo que viene después. Por eso Diksha Guru, no hay diferencia. Donde uno recibe Diksha puede recibir Shiksha, ¿no? O a veces alguien recibe Diksha ¿no? de un Guru y después nunca más lo ve, ¿no? Pero significa sí va a necesitar Shiksha adecuado, ¿no? Por eso se pone más énfasis en el Shiksha. Pero no se quita con eso la importancia de Diksha, ¿no? Y otros ponen más énfasis en Diksha, ¿no? Como ya con la iniciación ya todo está hecho, pero no. Es lo mismo, ¿no? Pero lo que nos acompaña más es el Shiksha. Shiksha esencial para nuestra práctica devocional. Porque incluso después cuando uno toma Diksha, uno está en el proceso, hay diferentes tipos de instrucciones que uno puede ir a buscar. Para diferentes actividades devocionales, uno puede ir y aprender instrumentos, ¿no? Uno puede ir y aprender de las escrituras, uno puede ir y aprender de alguien del Archana, ¿no? También son instrucciones, pero no son Shiksha en ese sentido, no son Shiksha en ese sentido esencial, ¿no? Son como elementos que entran, ¿no? Para fortalecer lo que es nuestra corriente del servicio, ¿no? Por en ese sentido, no es que con el Diksha Guru hay compromiso y con el Shiksha Guru es solamente porque me diga algunas cosas, ¿no? Es lo mismo, el compromiso es el mismo, ¿no? Totalmente el mismo compromiso. Pero claro, si voy a algún lugar para estudiar algo, por ejemplo, estudiar instrumento, incluso estudiar escrituras, no voy a tener el mismo compromiso, ¿no? Sí, hay una etiqueta, una manera como uno se relaciona, ¿no? Y por eso dice, cuando el guru te manda de ir a estudiar las escrituras con alguien, eso es una cosa, ¿no? Y eso lo va a favorecer y fortalecer a uno, ¿no? Pero uno está actuando dentro de la instrucción que ha recibido, ¿no? Entonces sí, también depende del caso a caso, ¿no? Qué son las actividades más prominentes, ¿no? Que uno va a ejecutar también en el servicio devocional, ¿no? Pero uno necesita este refugio, esta instrucción, esta conexión, ¿no? Y basado en eso uno va a avanzar en su vida, ¿no? Uno tiene que buscar eso. Y lo mejor es en persona. Si no hay esto en persona, ¿no? Entonces uno puede ir a los libros y a su propia práctica, ¿no? Y finalmente, pues el superalma siempre queda ahí, el Paramatma, ¿no? Porque a veces puede ser de que Krishna lo va a tener que poner en esta prueba de ver, ¿no? La relación que uno tiene con el Paramatma también, ¿no? Pero eso es muy engañoso, muy difícil, porque ahí uno no sabe distinguir si el Paramatma es la mente, ¿no? Por eso en el Chaitanya Charitamrita se establece, ¿no? Que uno no puede distinguir entre la mente y el Paramatma. Dice, para esta razón, porque uno no puede distinguir qué es Paramatma, qué es mente, dice Krishna mismo se va a manifestar en forma de Shiksha Guru frente a uno y le va a dar unas instrucciones para... Es el mismo Paramatma que se manifiesta allá. O es el mismo Paramatma que se manifiesta de acá, pero se proyecta hacia allá y desde ahí uno recibe. Con menos posibilidad de que la mente interfiera allá, ¿no? Así que ese proceso es ahí. Krishna está en nuestro corazón. Si lo hemos aceptado como Krishna, si hemos, ¿no? cumplido ciertos o cumplido de ciertos procesos, si hemos tomado iniciación en términos de Sambandha Tattva, Sambandha Gyan, ¿no? Entonces uno tiene un cierto fundamento, cierta fortaleza. Si uno no tiene este fundamento, esta fortaleza, ¿no? del Sambandha Gyan, ¿no? Ahí cualquier cosa lo puede remover a uno, ¿no? Y por eso uno después necesita externas
seguridades, ¿no? Externas seguridades significa pues ya, ¿no? Significa un marco institucional, ¿no? Un cierto culto a la personalidad, un cierto dogmatismo, ¿no? ¿Por qué? Porque sin esto, ¿no? Si queda solamente respaldado o si queda solamente o desarmado con lo que hay adentro, si no tiene este sambandha, si no tiene este fundamento, queda prácticamente una crisis existencial, ¿no? Por eso todas esas formas de sectarianismo, dogmatismo, institucionalismo, indican de hecho una falta de fe en Krishna. Por eso dices, la ciudad más fe débil requiere enemigos, ¿no? Eso es fe débil, ¿no? Y para que no llegue al momento ahí donde uno está parado solo con su fe, entonces uno tiene que estar amarándose en esos diferentes aspectos de ayuda que parecen ser espirituales, ¿no? O parecen ser, o se presentan como sentimientos espirituales, pero de hecho no lo son, ¿no? Sino son mecanismos internos para protegerse a sí mismo de una crisis existencial, ¿no? Porque Krishna es Krishna, en el comienzo, en la mitad y en el fin, siempre, ¿no? Y quien tiene fe en Krishna, todo bien, siempre, ¿no? Y con este fundamento del sambandha apropiado, ¿no? Ya no hay esta cuestión de mezclar después conceptos, ¿no? De este Dios, otro Dios, ¿no? Sino es Krishna. Y los Vaishnavas son los devotos de Krishna. Y el linaje, ¿no? De Srila Bhaktisiddhanta, con el cual hemos tenido la misericordia de conectarnos, sigue vigente, ¿no? Siempre, ¿no? Entonces hay que, y si uno no tiene esta fe y esta convicción, pues hay que ir aclarando las dudas y ver cómo llegar a este punto, ¿no? Porque muchas veces hemos visto de que los devotos han saltado por encima de esto, con estas iniciaciones muy rápidas, ¿no? Iniciaciones muy rápidas, ¿no? Con progreso dentro del proceso basado en situaciones externas o intereses externos, ¿no? Acompañado con mucho sentimentalismo, ¿no? Entonces, ¿no? A veces como que saltaron por encima de eso, ¿no? Entonces toca revisar todo eso en base de, ¿no? Sambandha Gyana, del concepto apropiado sobre nuestra relación con Krishna, con el proceso, ¿no? Y eso incluye también, ¿no? El Guru Tattva, comprenderlo de manera adecuada. Y la entrada al Guru Tattva es esto, de que Krishna es Guru. Porque si nosotros invertimos eso es muy, muy difícil. Ya después, cuando uno va avanzando más y más y más, estamos hablando, ¿no? de sadhu sangha, de bhajana kriya, anartha nivriti, nishta, ¿no? Después ya cuando uno va avanzando más, entonces ya el Guru Tattva también se transforma, ¿no? El Guru Tattva se transforma y entran otros elementos que son más importantes, ¿no? Porque se dice Guru es Krishna, o el Guru no es diferente de Krishna, pero después también se dice el Guru es el más querido de Krishna, ¿no? Kintu pravorya priya eva tasya. Significa, ya no es tanto que Guru es Krishna, sino más bien después el Guru se vuelve la representación o la forma del amor por Krishna, una forma de amor específico por Krishna, pero eso ya es como muy profundo, eso ya no es como, mientras estamos en un nivel muy externo, eso ya es como en el Siddha-deha, ¿no? Estamos hablando de algo aquí, ¿no? Por eso toca estar donde estamos y manejar los conceptos de manera adecuada en el nivel en donde estamos. Pero si aquí en el fundamento ya tenemos algo chueco o mal puesto, nunca vamos a llegar hasta acá. Entonces sí es importante considerar todas esas cosas, ¿no? Y expresar las dudas y en la luz de las escrituras. También este Shraddha, después del preliminario, fase preliminaria, los que nos acompañan en la fase preliminaria, antes de tener fe y tomar refugio en el Guru, eso también se dice Vartmana Pradakshaka Guru. Eso es todo este camino, ¿no? De llegar hasta el Guru. Y la Shraddha también como tal, se dice también Laukiki Shraddha, es como una fe convencional, fe social,
y después entra lo que se llama Shastriya Shraddha. Significa, esta fe de este momento para acá tiene que estar basada en escrituras, en conceptos correctos escriturales. Entonces se llama Shastriya Shraddha y eso es la fe real para la práctica y para el avance espiritual, ¿no? Y Laukika Shraddha, ¿no? Laukika, que viene de Lokachar, significa de la sociedad, del mundo, ¿no? Es como, estoy con los devotos son buena gente, ¿no? Me tratan bien, me siento muy bien, ¿no? Acompañado, ¿no? Y les apoyo, y dicen Haribol, yo también digo Haribol, y dicen Hare Krishna, yo también digo Hare Krishna, ¿no? Me dicen hagamos servicio, pues hagamos servicio, ¿no? ¿no? Y eso es bueno, eso es importante, es necesario, ¿no? Pero ya para el proceso interno, porque si no uno no llega al punto de Shraddha y uno no llega al punto de Diksha como Sambandha Gyan, ¿no? Y uno no tiene este fundamento de Shastriya Shraddha a partir de este momento, entonces el proceso no se vuelve interno, sino sigue siendo un proceso muy externo, ¿no? Lo que trae pues muchas diferentes dificultades también, ¿no? Así de esta manera creo que se puede tratar con esta pregunta que dices, ¿no? Hay algunas maneras, y es que como, yo no sé si es como un fantasma que trae el cristianismo o qué, pero hay un concepto que uno, pues que yo personalmente cargo de humildad, que sé que no es humildad, pero es más como una cosa que lo tira uno para abajo. ¿Cómo Entonces, qué? entonces, por ejemplo, uno no es capaz de evaluar su propio proceso, por ejemplo, como lo que usted menciona, toda la evaluación que hace Vishwanath Chakravarti. Uno no es capaz de decir eso porque, por ejemplo, yo he escuchado devotos y uno se le queda eso resonando. No, es que yo ni siquiera tengo fe. Yo no he pasado de Shraddha y devotos que uno ve así como, en muchos casos, como con respeto y admiración. Entonces uno dice, no, pues está el proceso, pero como yo no soy nadie, yo no soy capaz de practicar nada, yo ni siquiera tengo fe. Yo no puedo recibir ni siquiera sadhusanga porque no respeto a los devotos, ta, ta, ta. Y uno queda como incapacitado internamente de evaluar su propio proceso. Entonces, una cosa rara que cargamos como culturalmente. No, si nosotros aceptamos a Krishna, no deberíamos tener miedo de decir de que hemos aceptado a Krishna. No significa de que ahora somos devotos, seguimos siendo aspirantes, ¿no?, a la vida devocional, ¿no? Pero sí somos devotos también. ¿No? Entonces uno no tendría que dudar ahí, ¿no? Meterle mucha mente en eso, ¿no? Pero, y para eso es necesario, pues igual, asociación, donde se aclara, donde no se presentan esas formas de dudas, ¿no? Entonces sí, de todos modos, la etapa donde necesitamos mucha asociación es la etapa que se llama Komala Shraddha. Komala Shraddha quiere decir Shraddha débil, ¿no? Ahí necesitamos fortalecer eso.